Sí, otra vez. Ha vuelto a pasar, es un clásico ya europeo. El Manchester City y el Real Madrid se enfrentarán en la Champions League. No han tenido suerte los de Álvaro Arbeloa. Los tres equipos españoles se enfrentarán a tres equipos ingleses. Es verdad que el Atlético de Madrid se iba a enfrentar a un equipo de la Premier League, sí o sí. Y bueno, dentro de siempre a priori les ha tocado el rival más fácil de los dos. Entre el Liverpool y el Tottenham les ha tocado el Tottenham a los del Cholo Simeone. Al Barça también ha tenido bastante suerte porque dentro del Paris Saint-Germain y el Newcastle, obviamente a priori siempre, insisto, es más fácil el Newcastle y efectivamente jugarán contra los Magpies, contra el conjunto inglés. Y el Madrid, ya dicho, le toca el Manchester City. Mala suerte para el Madrid, bastante buena para el Barça, para el Atlético de Madrid, que además estarán en el lado derecho, en el que parece siempre, insisto, a priori, más fácil que el lado izquierdo, en el que hay equipos aparte del Madrid y el City. Está, por ejemplo, el Bayern de Múnich, el Liverpool, el PSG o el Chelsea. Un lado izquierdo que parece de la muerte, un lado derecho que parece bastante más fácil. Así que vamos a analizar lo que ha sido este sorteo de la Champions League. Solo recordaros que yo soy María Aguilar y aquí se habla de fútbol. Bueno, pues vamos a ver un poquillo lo que van a ser estos dos cuadros. Ya conocemos el camino de los equipos hasta la final, no conocemos simplemente los rivales de octavos o de cuartos, ya sabemos los caminos que tienen que tener cada equipo para la final. Y vemos dos lados muy, muy, muy separados, muy distantes, muy diferentes en cuanto a nivel. Tenemos un lado izquierdo que, como he dicho en la introducción, parece un lado de la muerte en el que hay grandísimos equipos. Vamos a analizar un poquillo todas las eliminatorias, pero sobre todo centrándonos en la de los españoles, que en el lado derecho hay dos de ellos, el Barça y el Atleti, en el que, bueno, parece bastante más asequible con equipos como el Newcastle y el Tottenham, que son los dos enfrentamientos directos de los clubes españoles, pero además parece que el coco de ese lado puede llegar a ser el Arsenal. Vamos a empezar, si os parece, bueno, vamos a ir por orden, lado izquierdo arriba. PSG-Chelsea, bueno, el PSG que le podía tocar el Fútbol Club Barcelona o el Chelsea. Yo creo que el Barça se siente aliviado, pero el PSG también. Yo creo que a Luis Enrique le das a elegir entre enfrentarse al Barcelona y al Chelsea. Es verdad que el Chelsea les ganó en la final del Mundial de Clubes de este pasado verano, jugando muy bien además, y les dio un baño al propio Paris Saint-Germain. Pero yo creo que nadie se quiere enfrentar al Fútbol Club Barcelona como nadie se quiere enfrentar al club parisino. Así que ese PSG-Chelsea. No me quiero centrar mucho en los partidos, ya hablaremos un poquillo de previa cuando llegue el momento, porque no lo he dicho en la introducción, estos partidos serán, o pues hoy es viernes 27, este martes no, este martes que viene no, el siguiente, o sea, el del 10-11 si no recuerdo mal, y la vuelta la semana siguiente, martes y miércoles también, así que todavía queda tiempo para que vuelvan ciertos jugadores, para que se lesionen otros pocos, así que todavía no nos podemos centrar en hacer previa de estos partidos, porque no sabemos cómo van a llegar los equipos, pero bueno, PSG-Chelsea, insisto, creo que el Chelsea le ha tocado uno de los equipos más difíciles. No puede estar contento el Chelsea, no lo puede estar. Pero bueno, el PSG un poquito sí, porque yo creo que entre Chelsea y Barça elegían al Chelsea, aunque insisto, vengan de ganar el Mundial de Clubes. Y creo que esta eliminatoria se la llevarán los de Luis Enrique. Sinceramente, la que se enfrentarán contra posiblemente el Liverpool. Ya voy diciendo las sensaciones que creo que pasará el Liverpool, que se enfrenta al Galatasaray. Eso sí, la vuelta en Turquía, no lo he dicho antes. La vuelta es en Londres, en el estadio del Chelsea, ¿vale? En el segundo partido, ese Liverpool-Galatasaray, la vuelta es en Turquía, sí, pero yo creo que el Liverpool en Anfield, la ida se lo va a dejar más o menos sentenciado. Es verdad que hemos visto un Galatasaray muy interesante, sobre todo en lo ofensivo, en estos 16avos, en este playoff o play-in, llamadlo como queráis, contra la Juventus. Hemos visto muchísimos goles, pero también hemos visto que defensivamente quizá son un poco débiles y cuando les atacan les meten bastante goles. Y eso yo creo que el Liverpool en Anfield a la ida se lo puede dejar más o menos resuelto para no tener que sufrir demasiado en Turquía. Así que para mí creo que el PSG se enfrentará contra el Liverpool. Más allá de eso, bajamos de lado a las otras dos eliminatorias del lado izquierdo, ese Real Madrid-Manchester City. Haremos previa, haremos incluso directo, haremos post, lo que queráis. Me lo dejáis en comentarios, pero ese Madrid City no ha tenido suerte, es un clásico europeo, parece que ya no lo tenemos que encontrar todos los años, esta temporada incluso dos veces, porque recuerdo que estos dos equipos ya se han enfrentado en la fase de liga, de liguilla de esta Champions. De hecho, pude ir yo a cubrirlo al Bernabéu, tuve la suerte de cubrirlo como periodista y fue tremendo, lo ganó el Manchester City. Veremos qué tal, porque es que además la vuelta es en Manchester. Y hay que tener mucho cuidado en el Etihad, hay con toda la afición mancuniana, Citizen, Sky Blue, llamadlo como queráis. Va a ser complicada la eliminatoria para el Madrid, sobre todo viendo cómo viene Madrid, de sufrir contra el Benfica, más de lo esperado, de que la Copa ya la tienen, ya no están en la Copa, la Supercopa la perdieron, la Liga pues están segundos con opciones de ganar la Liga, por supuesto, pero
El Madrid no está en un gran estado de forma, veremos dentro de 2 semanas. Y el Manchester City parece que va recuperando muchas sensaciones estos últimos meses. La Premier ya parecía que estaba perdida. Y ojo, que tienen al Liverpool, al Arsenal a 2 puntillos, como quien dice, porque el Arsenal creo que ha jugado un partido más contra los Wolves. Así que a 2 puntos. Y el City puede pasarle y viene en un estado de forma muy, muy bueno. Me atrevo a hacer una porra a día de hoy, viernes 27 de febrero, a falta de 2 semanas para que se juegue la ida y 3 para que se juegue la vuelta y sepamos quién pasa. Yo creo ahora mismo que va a ganar el City, el Manchester City, sobre todo por el factor cancha. Si fuera la vuelta en el Bernabéu, tendría más posibilidades de estar más igualada en la eliminatoria. Para mí, a día 27 de febrero, que queda mucho, a lo mejor se lesiona algún futbolista o lo que sea. Veremos Haaland, veremos Mbappé si mejora de la rodilla y empieza a coger un poquito de rodaje. Veremos si Haaland se presenta por una vez en el Bernabéu, una eliminatoria importante que parece que en los partidos importantes Haaland está presente, pero no hace demasiado. Veremos. Yo ahora mismo diría que va a pasar Manchester City por ese factor cancha. No ha tenido suerte el Madrid, no ha tenido suerte porque ya no son los que te toca el City. Es que si pasas contra el City, lo más probable es que te toque el Bayern de Múnich. Bayern de Múnich que se enfrenta contra el Atalanta con la vuelta en Alemania, en Múnich. Es verdad que el Atalanta ha molado bastante esta eliminatoria contra el Borussia de Dortmund. Parecía que la ida estaban fuera, la vuelta estaban dentro, luego volvieron a estar fuera, luego que si se va a la prórroga, penalti en el último minuto de Ben Sebaini que hizo una eliminatoria muy muy mala, un partido, sobre todo una vuelta lamentable del defensa argelino. Pero bueno, un Atalanta que le hemos visto resistir y marcar muchos goles, pero que yo creo que no podrán hacer mucho contra el Bayern de Múnich, que para mí es uno de los mejores equipos de Europa, si no el mejor a día de hoy, quizá con el Paris Saint-Germain. Veremos esa vuelta en Múnich, pero yo creo que el conjunto bávaro se la debería de llevar y por lo tanto enfrentarse al Manchester City o Real Madrid. Luego ya veríamos quién pasa. Ahora, si queréis, lo comento. Pero bueno, comentando los octavos y ya quién pasaría a cuartos, vamos con el lado derecho, con ese Newcastle Fútbol Club Barcelona. Insisto, yo creo que el Barça ha tenido bastante suerte de evitarse al coco de la Champions, que es el vigente campeón. Es verdad que el vigente subcampeón ya ha quedado eliminado, como es el Inter, que podría ser otro de los cocos. Pues le ha tocado al Newcastle. Es un equipo difícil, o sea, el Barça ha tenido suerte porque le tocaba a uno, le tocaba al otro, no tenía más opciones, pero el Newcastle no va a ser un rival fácil, la ida allí en Inglaterra, en Newcastle upon Time, no va a ser fácil, pero hemos visto ya un partido precisamente en ese estadio este año, en esta fase de liga, que el Barça ganó en Newcastle, sufriendo quizá un poquillo de más, pero buen partido, a mí me gustó, sobre todo Rashford creo que estuvo espectacular en su país natal. Veremos esta eliminatoria, insisto, no va a ser fácil, pero dentro de que le podía tocar el PSG, creo que el Barça ha tenido suerte. Luego veremos si llega Bruno Guimaraes, que me parece fundamental. Frenkie de Jong parece que no va a llegar, pero Pedri ya ha vuelto, Rashford ha vuelto, Rafinha ha vuelto. Lamine Yamal, si espabila un poco, estará bien. Yo creo que el Barça debería de pasar, no fácilmente, porque insisto, no va a ser un partido fácil, contra un Newcastle con Voltemade, que veremos dónde juega, con Anthony Gordon, que viene a marcarle 4 goles al Karabaj. Me parece una eliminatoria difícil, pero comparado con lo que podría haber sido el Paris Saint-Germain como rival, entenderéis que los aficionados culés estén contentos. El Barça, ¿contra quién se enfrentaría? ¿Contra el Tottenham o contra el Atlético de Madrid? Y este partido podría ser muy bonito porque podríamos tener, es verdad que por desgracia uno de los dos españoles se eliminaría, suponiendo que pase el Atlético contra el Tottenham y el Barça contra el Newcastle, pero sería un partido muy bonito, posiblemente la venganza. Yo entre el Tottenham y el Atleti, que creo, lo he dicho también en la introducción, que ha tenido suerte, porque entre el Tottenham, que es verdad que ha hecho una Champions muy buena, pero en Premier son un desastre, y el Liverpool, que está volviendo a coger sensaciones, que en Premier está espabilando y que ha hecho una Champions buena también, bastante decente, creo que que te toca el Tottenham es tener suerte, sobre todo porque en Premier ya hemos visto que es un desastre y sobre todo la vuelta en el Metropolitano, eso es fundamental. Lo que decía, creo que va a ganar el Barça al Newcastle, creo que va a ganar el Atleti al Tottenham y entre ese enfrentamiento ya sería un poco, yo creo, la revancha entre el Barça y el Atleti, porque dentro de nada tenemos las semifinales de Copa del Rey y creo que el Atleti, aunque no gane en el Camp Nou, va a pasar de ronda después de ese 4-0 en la ida. Esa es la sensación que tengo yo, esa es mi opinión. Y que el Barça, el posible duelo de cuartos de final de Champions contra el Atlético de Madrid, siempre posible, siempre es una hipótesis, pero yo creo que lo que va a pasar sería un poco la revancha de la Copa del Rey, partido bonito. Luego Sporting Club de Portugal y Bodo Glimt. Bueno, quizás el partido más flojo de la jornada de Champions, ¿no?
porque tenemos dos rivales. Hombre, el Liverpool y el Galatasaray también me parece desequilibrado. Este me parece más equilibrado, el Sporting Club de Portugal contra el Bodo Glimt, la vuelta en Bodo, en Noruega, que creo que eso puede ser muy importante. Y aquí es que no me atrevo a decir un ganador, es que creo que el que gane de los dos va a perder después, ahora lo comento. Pero bueno, estamos viendo un Bodo espectacular en la Champions League, quizá la sorpresa, se metió de milagro entre los 24 primeros y luego, jope, cómo ha vencido y de qué manera al Inter de Milán en ese play-in, cómo venció al Atlético de Madrid en la última jornada de la fase de liga aquí en el Metropolitano, cómo venció allí en Noruega al Manchester City. O sea, estamos viendo cómo el conjunto noruego puede ser un equipo complicado y se enfrenta a un Sporting Club de Portugal que se metió entre los 8 primeros después de ganarle al Athletic Club de Bilbao. Os acordaréis de aquel partido, de la jornada unificada. Bueno, partido bonito, pero quizá el menos interesante de todos. Luego diré, a lo mejor haciendo un poco el cuadro, me mojo un poco y hacemos la porra. Pero bueno, el partido menos interesante de todos. Vamos a poner que gane el Bodo, por ilusión, por ganas, por el equipo que está cogiéndole cariño a todo el mundo. Que pase el Bodo Glimt por la vuelta en Noruega, que creo que va a ser complicada para el Sporting Club de Portugal. Y vamos con el rival que yo creo eliminaría tanto a Sporting como a Bodo al que pase, que saldría entre el Bayer Leverkusen y el Arsenal. No estamos viendo un Bayer Leverkusen ilusionante, no con Hjulman tampoco me parece un equipazo, y creo que el Arsenal con la vuelta en Londres, con la vuelta en el Emirates, debería ser bastante favorito, porque además el Arsenal me parece, quizá de todo el lado derecho, me parece el mejor equipo, el actual líder de la Premier, quizá con el Barça, pero me parece el coco del lado derecho, el Barça y el Arsenal. Es que el lado izquierdo es mucho más potente, mucho más complicado. Del lado derecho me parece el rival a intentar evitar el Arsenal, pero que creo que va a pasar contra el Bayer Leverkusen. Y me mojo y digo ya, empiezo a hacer, si queréis hago ahora el orden inverso, empiezo de derecha inferior hasta acabar en el PSG Chelsea. Yo diría que el Arsenal va a ganar al Bayer Leverkusen, y esto ya es porra, esto ya no es análisis, esto es ya la sensación, la porra, me la mojo, me voy a mojar. Creo que el Arsenal le ganará al Bayer Leverkusen y luego al Bodo o al Sporting Club de Portugal, es la más eliminatoria que tengo más dudas de octavos. Creo que va a pasar el Bodo, pero el Arsenal le eliminará y el Arsenal se pasará a semifinales. ¿Quién creo que va a jugar esas semifinales? El Barça. El Barça, porque tengo la sensación de que le ganará el Newcastle. Y luego en en unos hipotéticos cuartos contra el Atlético de Madrid o contra el Tottenham, aunque la vuelta del Barça sería fuera de casa, sería en el Metropolitano o en el Tottenham Hotspur Stadium. Creo que el Barça ganaría, sobre todo lo del Atleti, esa revancha, esas semifinales, Barça-Arsenal. Vámonos al otro lado del cuadro, en el que ya dije que el PSG creo que se enfrentará contra el Liverpool, donde creo que ganará el PSG, aunque la vuelta sería en Anfield. Aunque la vuelta sería en Anfield y eso hace mucho, creo que el PSG, igual que el año pasado, eliminará al Liverpool y se metería en semifinales. Y en el otro lado del cuadro he dicho que el City le ganaría al Madrid y que el Bayern le ganaría al Atalanta. Entonces tendríamos un City-Bayern de Múnich, que creo que sería el mejor partido de los cuartos. Y creo que se lo llevaría al Bayern de Múnich. Fijaos lo que digo. Es que le tengo mucha fe al Bayern de Múnich este año en Champions. La vuelta sería allí en Alemania y creo que vencerían precisamente a su ex entrenador, a Pep Guardiola. Así que tendríamos un PSG Liverpool, un PSG Bayern de Múnich en semifinales y un Barcelona Arsenal. Es verdad que el Barça en eso no ha tenido mucha suerte. Porque es verdad que contra el Newcastle juega la vuelta en casa, pero el resto, ni en cuartos ni en semifinales, tendría vuelta en casa. Entre el PSG y el Bayern, la vuelta sería en Alemania también. Y fijaos lo que digo, es que tengo mucha fe al Bayern. Es que el PSG es muy buen equipo, ¿eh? Y si de momento lo dejamos aquí y lo dejamos en unas porras de que creo que va a llegar el Barça Arsenal y el PSG Bayern a semis y luego ya vamos viendo, o me la juego, venga, hago el cuadro entero ya, me la juego, creo que el Bayern de Múnich va a llegar a la final, creo que la vuelta en Alemania va a hacer que ganen a los de Luis Enrique, al PSG, y el Bayern pasaría a la final. Lo mismo pasaría con el Arsenal, creo que el Arsenal va a llegar a la final, que el Barça se va a quedar por segundo año consecutivo en semifinales, porque la vuelta en el Emirates, en Londres, creo que el Arsenal ganaría y vencería al Barça en la eliminatoria global. Y luego entre el Bayern y el Arsenal, que me parece el mejor partido que pueda haber a día de hoy,
a día de hoy, a 27 de febrero. Insisto, todo esto ya es hipótesis, desde hace 4 o 5 minutos ya son hipótesis, es una porra, es jugársela. Y creo que la final la ganaría el Bayern de Múnich. Creo que la final la va a ganar el Bayern de Múnich. Ahí ya es sede neutral, es en Hungría, si no recuerdo mal. Hungría o Bulgaria, ya no lo recuerdo. Pero bueno, por ahí. Sede neutral, a un partido, creo que el Bayern de Múnich, la experiencia en Europa haría que los de Vincent Company acabaran campeones. ¿Quién me iba a decir cuando empezaba este vídeo que iba a dar campeón al Bayern de Múnich? Pero es que le tengo mucha fe a un equipo con Kane en punta, con un Musiala que ya ha vuelto, con Olise que me parece espectacular, con una defensa bastante buena, con Joshua Kimmich, con Manuel Neuer que creo que puede ganar otra Champions, con Company que me está callando la boca, me está cerrando la boquita como entrenador del Bayern, me parece un equipazo. Y creo que va a ganar la Champions contra el Arsenal en la final. O sea, es tremendo. Acabamos de analizar el sorteo. Yo, en principio, iba a analizar solo el sorteo de octavos. Pero bueno, ya estos últimos 4 o 5 minutos son fantasía, es ilusión, es llamadlo como queráis. Una porra, es atrevimiento. Pero bueno, la cosa quedaría así. El PSG yo creo que le va a ganar al Chelsea. El Liverpool le va a ganar al Galatasaray. El City le va a ganar al Madrid. Y el Bayern le va a ganar al Atalanta. El Barça ganará contra el Newcastle. El Atlético contra el Tottenham. El Bodo Glimt al Sporting Club de Portugal, ¿por qué no decirlo? Venga, y el Arsenal al Bayer Leverkusen. Eso es lo que más pronto va a pasar dentro de 2 semanas y 3, lo veremos y lo analizaremos en este canal de YouTube, donde si no estás suscrito, pues te recomiendo que lo hagas. Te voy a dejar 5 segundos para que lo hagas. Venga. Baja y suscríbete, va, hombre, que gratis. Y dale like ya que estás. También te recuerdo que tenemos esta plataforma y esta de aquí donde de vez en cuando hago directos, Twitch y TikTok con @Mario_baja como nombre. También tenemos Twitter, o también llamado X ahora, e Instagram, donde de vez en cuando pues también creo bastante contenido y voy informando de las cositas que subo, si hago directo y demás. Y todo con el mismo nombre. Si es que, amigos, no me canso de decirlo. En las 5 grandes plataformas, en las 5 creo contenido. Y en las 5 con el mismo nombre, @Mario_baja. Y como digo siempre, amigos, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.